Hermanos, pues gracias a Dios hemos llegado a un nuevo libro. Ya hemos pasado por meditaciones, parte del libro de Apocalipsis, breves meditaciones, y después hemos ido a través del Antiguo Testamento con estos breves espacios que tenemos. Les comento, esto no es la predicación como tal, esta es una breve meditación sobre la lectura que hemos hecho. Y hemos pasado ya por varios libros del Antiguo Testamento, hemos pasado por Génesis, por Éxodo, por Levítico, por Números, el que acabamos de terminar. También hemos meditado algo en Eclesiastés y en el libro de Ruth. Uno de nuestros propósitos en estas breves meditaciones es enseñar a la iglesia que el Antiguo Testamento es nuestro libro, es nuestro texto sagrado. Y enseñar esto no solo en teoría, porque en teología y en teoría muchos cristianos podrían decir, nosotros creemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento como la palabra de Dios. Pero en la práctica muchas veces no es así. Lo único que se habla es el Nuevo Testamento y el Antiguo es solo por una referencia de vez en cuando. Nosotros queremos demostrar que no, que el Antiguo Testamento es para nuestro alimento semanal, es nuestra herencia, es nuestro texto sagrado, así como el Nuevo. ¿Y cómo estamos logrando esto? ¿Cómo estamos logrando que la iglesia vea que el Antiguo Testamento es nuestra herencia? En primer lugar, demostrando y viendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Porque si el Nuevo Testamento es acerca de la obra de Cristo y sus beneficios, pues el Antiguo Testamento debe ser acerca de lo mismo, porque tienen un mismo tema, una unidad. Además, esto nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en Juan 5 cuando dice, escudriñen las Escrituras a los fariseos. ¿Y cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice que el Señor Jesucristo, después de haber resucitado con los hombres que iban camino a Emaús, en Lucas 24, les dice que ellos no entendían lo que había pasado con Cristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo resucitado les empieza a explicar desde Moisés y hasta el último de los profetas lo que las Escrituras decían respecto al Mesías. Vean eso, desde Moisés, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta los profetas les declaraba lo que Moisés dijo respecto al Mesías. Cuando buscamos a Cristo en el Antiguo Testamento, no es porque estamos intentando inventar un nuevo significado al texto, no es porque estamos intentando imponer un nuevo significado, no. Se escribieron con un significado respecto al Mesías. Lo único que estamos intentando hacer es demostrar cómo lo encontramos, cómo lo vemos. Así que de esa forma, cuando vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, podremos decir, el Antiguo Testamento es nuestro. Pero hay otra forma en la que lo estamos haciendo, y es ver los principios prácticos que el Antiguo Testamento nos da. Los principios morales, porque Dios es uno y su ley aplica siempre para nosotros, su ley moral. Hacemos una distinción, hay mandamientos que no aplican directamente ya a nosotros, porque eran solo mandamientos ceremoniales que en Cristo se cumplieron. Hay otros mandamientos que eran civiles, que tenían el propósito de perseverar hasta que Cristo llegara, mientras que Israel era guardado para el Mesías. Pero ya que llegó el Mesías, ya Israel ya no necesita estos mandamientos particulares. Así que han sido cumplidos también en Cristo. Pero hay otras leyes que tenemos para nuestra enseñanza, y no solo leyes, sino los ejemplos. ¿No dice eso el Señor Jesucristo en 1 Corintios? Dice que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, de estas dos formas, viendo a Cristo en el Antiguo Testamento y viendo su aplicación práctica para nosotros, es que estamos reclamando el Antiguo Testamento como
nuestro, nuestro. Y espero que esto esté siendo de bendición para sus almas, para su edificación. Además que hay otro propósito con estas breves meditaciones y es calentar nuestros corazones para adorar a Dios. Hoy comenzamos con Deuteronomio capítulo 1. Nos queda un largo camino. Siempre es emocionante el inicio, hermanos, y triste el final. Y estoy emocionado por comenzar este texto. Así que hoy será más bien un tipo de introducción a Deuteronomio y poco a poco iremos viendo su enseñanza. Déjenme introducirme así. Deuteronomio ha sido llamado el clímax del Pentateuco. Y aquí hay algunas palabras que tengo que explicar. En primer lugar, clímax. Creo que en ese no hay tanto conflicto. El clímax es aquel momento épico, aquel momento principal. Por ejemplo, nosotros estamos leyendo una novela y en esa novela hay un momento en donde el malo y el bueno lucha y el bueno gana. Ese es el clímax, ese es el clímax de la novela. Aquel momento de particular importancia. Bueno, Deuteronomio se dice que es el clímax del Pentateuco. Ya sabemos que es clímax, pero ahora, ¿qué es Pentateuco? Pentateuco es el nombre que se le da a los 5 libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio. De hecho, ustedes pueden conocer el significado del Pentateuco por pentágono, 5 lados, así es como se dice, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Bueno, Deuteronomio es el clímax de estos 5 libros. ¿Y qué se quiere enfatizar? Cuando se dice que es el clímax, ¿qué es lo que se quiere enfatizar? Yo creo que al menos 2 cosas, y esto será en lo único que meditaremos en este momento y aplicaremos a nuestro corazón. En primer lugar, cuando se dice que Deuteronomio es el clímax, nos manifiesta que este texto tiene unidad con los otros 4 libros de Moisés. De hecho, miren el versículo 8 conmigo, Deuteronomio 1:8, y dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio es acerca del cumplimiento de la promesa que Jehová hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio no es un libro aparte. Deuteronomio mantiene una íntima unidad con los otros 4 libros. Así que cuando decimos que es el clímax, para que sea el clímax debe ser parte de la historia. Y es que, hermanos, todo comenzó con Abraham en Génesis capítulo 12, cuando promete Dios a Abraham hacerlo una grande nación y darle una tierra para que él se convirtiera en el principal. Pero ¿qué pasa? Bueno, al final de Génesis tenemos a el pueblo de Abraham, no ya en su tierra, sino lo tenemos en Egipto, huyendo de la hambruna y protegidos por la mano de Faraón. Así que no se cumple. Al final de Génesis no vemos esto cumplido. Éxodo toma la historia. Éxodo dice, ok, este pueblo que Dios tomó de Abraham, al cual le prometió una tierra, en Génesis se terminó en Egipto, en Éxodo termina en Egipto, pero ahora hay un cambio. Ya no están tan tranquilos en Egipto. Ahora vemos que están sufriendo y están siendo oprimidos. Entonces, ¿qué pasa en el libro de Éxodo? Una liberación. ¿De quién? Del pueblo de Abraham. ¿Para qué? Para llevarlos a la tierra. Y entonces en Deuteronomio tenemos a Moisés en la
cima de la montaña, recibiendo leyes de cómo este pueblo pecador se debe conducir delante de un Dios santo. ¿Cómo es que este pueblo podrá vivir en comunión con un Dios santo? Y entonces en Números, la marcha está por comenzar. Y ahí tenemos en Números capítulo 1, el acomodo de los ejércitos, ¿recuerdan? Y empieza a hacer el acomodo. Pero ¿qué pasa? Bueno, en el capítulo 10 empieza la marcha. ¿Y qué ocurre? Mandan algunos mensajeros y los mensajeros vienen 2 animados y 10 asustados. De hecho, lo recordamos aquí. ¿Lo vieron? Lo recordamos en la historia. Y por lo tanto, los pusilánimes, los de poco ánimo, desaniman a la congregación y Dios trae un juicio y dice, ok, todos los que fueron cobardes y no creyeron mi promesa, morirán en el desierto. Y sus hijos, esos que decían que se iban a comer los enemigos, van a ver, ellos van a entrar. Bueno, la generación muere para el capítulo 26. Números 26, la generación muere. Ya muere Miriam también, muere Aarón. Aarón hereda, pasa su ministerio sacerdotal. Y entonces se encuentran afuera de la tierra prometida. Y entonces llega Deuteronomio. ¿Pueden ver la hermosa unidad? Llega Deuteronomio capítulo 1. ¿Y quién habla? Moisés. Hermanos, Moisés está a punto de entregar la batuta ¿a quién? Estoy diciendo que tanto han leído sus Biblias este año, hermanos. Es tiempo de exámenes al final del año. Josué. Deuteronomio entonces debe ser visto como el llamado pastoral de un tierno pastor. La predicación, de hecho, esto lo reconocen los eruditos, que el estilo de Deuteronomio es hortatorio. ¿Qué quiere decir? En manera de predicación, en forma de un pastor preocupado, un pastor que sabe que está a punto de partir. Y el pastor no está viendo por sí mismo. El pastor no está viendo por, ¿qué más puedo tener ahora que me voy? ¿Cómo más puedo disfrutar la vida? No, él está diciendo, me voy, pero sé que mi pueblo es necio de corazón. Y entonces empieza su exposición, es como un sermón, es una predicación. Por eso escuchan tantas veces en Deuteronomio y escuchen la palabra de Dios y obedezcan la palabra de Dios. Y cuando entren no se olviden de la palabra de Dios. Hubo un momento en el tiempo del puritanismo en donde hubo algo semejante. Hay una colección de sermones que se llama los sermones de la ejecución o de la expulsión. ¿Qué pasó? Hubo un momento en Inglaterra donde el rey de Inglaterra la reina de Inglaterra no estaba tan de acuerdo en que se siguiera predicando la doctrina puritana. Y entonces mandó a decir, todos los pastores que están predicando o se someten a nosotros y se vuelven anglicanos o se van. Y entonces, ¿qué dijeron los pastores fieles? Nos vamos. Algunos se quedaron y fueron encarcelados. ¿Conocen a John Bunyan? En ese tiempo fue encarcelado. Y otros muchos famosos, pastores famosos de ese tiempo que fueron sometidos a persecución. Cuando ellos se estaban despidiendo de las iglesias, dieron su último sermón. Oh, hermanos, es una cosa leer el sermón de iniciación, ¿saben? El primer sermón del pastor, es una cosa leerlo. Se escucha en ese sermón muchos bríos, mucho aliento, mucha pasión. Pero es otra cosa escuchar el sermón de despedida de un buen pastor. Es un sermón sumamente preocupado por su grey. Es un sermón que solo se va porque las circunstancias se lo presionan, lo empujan, que de otra manera no lo haría, pero ahora está en la situación. Oh, hermanos, esos sermones te pueden sacar las lágrimas, donde dice, querida iglesia, me voy. Y son dejados sin su pastor.
Pero esto mantengan. ¿Y saben qué predicaban muchos en ese tiempo? Juan 17, el sermón de despedida del Señor. Manténganse como uno, guárdense en gran unidad, manténganse en amor fraternal, obedezcan la palabra, no se olviden de los mandamientos de Dios. Oh, tiernos mensajes, semejantes lo que tenemos aquí. Deuteronomio es un sermón de despedida de Moisés, pero en última instancia es un sermón pastoral del gran pastor de las ovejas. Deuteronomio es un texto que nos alienta a la obediencia, donde el pastor, Dios el pastor, nos llama constantemente a rectificar nuestros caminos, a corregir nuestra manera de andar, donde nos llama de forma tierna, de forma cuidadosa a la obediencia. Pero hay otra cosa que debemos entender cuando se le llama clímax del Pentateuco. No solo es el clímax porque es el último momento para Moisés para predicar. Hermanos, ha de ser muy desesperante saber que es tu último día y qué predicar. Esperemos que eso nunca pase, porque creo que sería un sermón de 10 horas o algo así aquí. Si normal es de 2, imagínense si es la despedida, sería como 10 o algo así. Que Dios nos guarde para que nunca pase eso. Pero no solo es el clímax porque es la despedida de Moisés. Es el clímax, hermanos, también porque lo que tenemos aquí no solo es un libro acomodado en forma de sermón, sino que también es un contrato pactual. Y aquí seré breve porque esto nos podría robar todo el tiempo. Deuteronomio, dice un autor, es un documento oficial que ratifica la relación formal de pacto entre Jehová como el rey e Israel como el vasallo. Es un reconocimiento de Jehová como el rey soberano y lo muestra en una relación especial con el pueblo del pacto. Déjenme explicarlo así. El pueblo de Israel tenía una hermosa condición, un hermoso contrato. Un contrato que se realizó, ¿dónde? ¿Quién recuerda? ¿Dónde se realiza el primer pacto o contrato? Bueno, alguien podría decir Génesis 12 con Abraham. Cierto, porque ahí se hace un pacto, ¿recuerdan? Se parten los animales y un fuego que es una teofanía, una imagen de Dios, empieza a girar alrededor de los cuerpos, y eso era un pacto tradicionalmente hablando. Dos reyes decían, oye, vamos a hacer este pacto, no nos vamos a destruir, partamos animales y caminemos juntos. Y lo que estamos diciendo es, a tal le va a pasar eso si no guarda el pacto. Bueno, cierto, en Abraham se hace ese pacto. Pero hay otro lugar en donde ya no solo como Abraham, como persona individual, sino como nación se hace un pacto. ¿Quién recuerda? Éxodo ¿qué? 19 y 20, 18, 19 y 20. Ahí tenemos un pacto en donde se parte un animal, se mata un animal y se echa sangre delante del pueblo, se leen los mandamientos y ¿qué dice el pueblo? Los obedeceremos, los obedeceremos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Este pueblo con el que se hizo el pacto, ¿qué pasó con él? Murió en el desierto. Entonces, este pueblo no tiene una sensibilidad. Este pueblo no tiene una relación inmediata, no ha experimentado sensiblemente ese momento de pacto de relación. Por lo tanto, Deuteronomio es ese contrato formal en donde Jehová, por medio de su emisario Moisés, está diciendo, Israel, recuerda, tú eres mi vasallo, yo soy tu soberano, por lo tanto, compórtate delante de mí de esta forma. Recientemente, digamos 50 años, se ha encontrado en la arqueología diversos tratados de naciones antiguas, civilizaciones antiguas, más o menos el 1400 antes de Cristo y un poquito atrás y un poquito más atrás. Se han encontrado contratos. Estos contratos
han dado mucha luz respecto a lo que es Deuteronomio. ¿Qué son estos contratos? Se llaman los contratos de señorío, contratos pactuales de señorío. Una nación poderosa llegaba, pero a la nación poderosa, hermanos, no siempre le convenía destruir a los otros pueblos. Más bien les convenía que se convirtieran en sus siervos. Por lo tanto, hacían contratos de soberanos, donde el rey decía, mira, yo me comprometo a protegerte, a darte agua, a hacer esto, y tú en cambio vas a ser fiel a mí y no vas a hacer guerra contra mí, y vas a hacer esto y lo otro. Miren el orden, por ejemplo, de un contrato que se ha encontrado. Siempre se empieza con un preámbulo. Por ejemplo, yo el tal soy el rey hitita, soy el rey tal. Después, un resumen histórico. Yo, este rey, llegué a ustedes en tal fecha, los conquisté y los sometí, y todo este tiempo, y tu padre me ha sido fiel, y tu abuelo me ha sido fiel, y ninguno de ellos se ha rebelado, y empiezan a contar la historia que han tenido juntos. Después, se estipulan las reglas. A la luz de esto, que yo soy este rey, y tenemos esta historia, esto es el acuerdo. Si no obedeces, te pasará esto, maldiciones. Pero si obedeces, tendrás esto de mí. Hermanos, lo interesante de estos tratados es que embonan perfectamente de acuerdo a la estructura de Deuteronomio. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Estoy intentando ser lo más breve posible. Déjenme hacer este paréntesis para llegar a la aplicación y terminar con esto ya. Hermanos, ¿qué hacen los cristianos respecto a los descubrimientos científicos y respecto a la arqueología? Hermanos, ¿los rechazamos? No. Hay una ciencia que no es ciencia del método experimental, que es ciencia de interpretación. Agarran un hueso y dicen, fue un chango que tiene miles y miles y millones de años. Eso no se puede comprobar. Eso es ciencia histórica, eso es una interpretación. Cualquier otro puede agarrar el hueso y no hay medidas para calcular eso. Esa ciencia histórica de interpretación es absurda, no la recibimos. Pero hay otra ciencia, hermanos, que es verdad. Y hermanos, si es verdad, no debemos tener temor, porque toda verdad en el mundo es verdad de Dios. Si algo es verdad, es de Dios. Por ejemplo, antes se creía que la tierra era plana y la iglesia promovía eso. Pero después se descubrió, por medio de una ciencia empírica, una ciencia experimental, que la tierra no era plana. ¿Eso es verdad? Sí. Por lo tanto, nos dimos cuenta y la ciencia puede informar nuestro entendimiento y decir, he interpretado mal el texto. Nosotros no estamos en contra de eso. ¿Qué pasa cuando se encuentran estos tratados? Hermanos, decimos, gloria a Dios. Algunos piensan que los cristianos tienen miedo a que se siga acabando. No, caben más para entender mejor mi Biblia. Hermanos, se invierte en tiempo y dinero, hay millones de pesos o dólares. Y nosotros podemos hoy comprar un libro de 1,000, 2,000 pesos y tener toda la información y comprender mejor nuestra Biblia. Nosotros no estamos en contra de eso. Bueno, se han descubierto estos contratos y estos contratos embonan perfectamente con Deuteronomio. ¿Cómo comienza Deuteronomio? Versículo 1 al 8 es Jehová presentándose por medio de Moisés. Yo hablo en el nombre de Jehová. ¿No dice varias veces? Hablo todo lo que Jehová me ordena. ¿Qué tenemos? Versículo 9 hasta el capítulo 5. Vamos a tener el recuento de la historia de Israel. Van a decir, Israel, tú has sido el pueblo de Dios y Dios ha hecho esto y tú has sido infiel, pero Él ha sido fiel. Capítulo 5 y 6 en adelante hasta, si no me equivoco, el 26, todos son las reglas de Jehová para este pueblo, que en realidad es una aplicación de los 10 mandamientos. 3, 4 versículos para capítulo 1, 2 capítulos para el mandamiento 2, 3 capítulos para el mandamiento 3, y así va en orden. Y al final, ¿qué tenemos en Deuteronomio? Bendiciones y maldiciones, capítulo 27 y 28. Si obedeces serás bendito, si desobedeces serás maldito. Esta es la estructura de Deuteronomio. ¿Qué aprendemos de esto? Jehová le recuerda al pueblo
cuál es su condición, porque recordar cuál es nuestra condición nos va a ayudar a comportarnos y a vivir bien delante de Dios. En otras palabras, lo que le está diciendo aquí Dios a Israel es: Israel, tú eres mi pueblo elegido, mi pueblo precioso. Por lo tanto, tú debes ser santo como yo soy santo. Iglesia, Deuteronomio, por lo tanto, será un recordatorio para nosotros de nuestra identidad. Hermano, si tú eres cristiano y estás en la fe, eres hijo de Dios. Y por lo tanto, tu identidad debe marcar la forma en la cual caminas. Y hermanos, hemos de recordar que estamos en un pacto mejor que los que ellos estuvieron. Porque ellos estuvieron en un pacto donde el Espíritu no fue ministrado en forma completa para bendecir al pueblo. Pero nosotros hemos entrado en un pacto. ¿No dice eso Jesucristo en la última cena? Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Oh, hermanos, en Cristo y por su sangre, eso lo explica 1 de Pedro capítulo 1. Dice que por su sangre nosotros fuimos rociados. ¿Qué es esta imagen de ser rociados por la sangre? El pacto. Hermanos, al nosotros unirnos por fe a Jesucristo, ahora estamos en un pacto. Hermano, bienaventurado. Bienaventurado porque tu identidad es una de pacto con Jehová. No eres uno que por las buenas obras intenta ganar la salvación. Eres uno que ha sido alcanzado para salvación por Jehová y por su gran misericordia. Esa es tu identidad, hermano. Jehová ha decidido hacer pacto con nosotros y ha condescendido para hacer pacto. Pero eso no solo nos habla de gracia, también nos habla de responsabilidad. Si somos hijos del pacto, debemos caminar como Él anduvo. Hermano, eres parte, o tú que estás aquí, ¿eres parte del pacto de Jehová? ¿Estás en el pacto? Tú dirás, ¿y cómo? Solo por la sangre de Cristo. Israel no fue elegido por ser mejor que los demás pueblos. Eso vamos a leerlo pronto en Deuteronomio. Dice, yo te elegí, recuerda, no porque eras el mejor, no porque eras hermoso, no porque eras precioso. Eras el más feo de los pueblos, pero decidí salvarte. Así que, si eres parte del pueblo de Jehová, no es porque hay algo bueno en ti, es solo por la sangre preciosa de Cristo. Esa es una invitación para ti. Tú que estás fuera del pacto, tú que eres más bien, tu identidad más bien es Egipto, el mundo. Tú que rechazas la palabra de Dios, esta es la invitación. Humíllate ante el soberano Señor Jehová. Y por medio de Jesucristo, busca unirte al pacto de Jehová. Porque si mueres fuera de este pacto, mueres fuera de su gracia y de su perdón. Solo por la sangre de Cristo. Hermanos, que haya gratitud en nuestros corazones. Hemos sido alcanzados en este pacto y es solo por gracia. Ahora, la segunda cosa es, ¿estás viviendo de acuerdo a este pacto? Hermanos, que los hijos del diablo vivan como su padre el diablo. Pero tú, que dices ser hijo del pacto, ¿vives como Jehová, el Dios del pacto? ¿Vives como uno que se somete a sus leyes? A mí no me espanta que el mundo viva como el mundo vive. A mí me espanta cuando los que nos llamamos cristianos vivimos como el mundo vive. ¿Qué tal tú, hermano? ¿Vives como hijo de Dios? ¿Estás viviendo así? Si no, esto llega muy a tiempo para recordarte tu identidad, hermano. Que tu identidad es ser hijo del pacto, y que por lo tanto como hijo del pacto deberás caminar, con el pueblo del pacto deberás avanzar, los sacramentos del pacto deberás recibir, la palabra del pacto deberás meditar. Oh, bienaventurada la iglesia de Cristo. Sé que me he extendido, recortaré un poco mi sermón de un momento, pero no quisiera dejar de decir y leer esto. Escuchen solamente, hermanos. Pablo escribe a la iglesia perseguida,
a la iglesia de la dispersión, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primera de Pedro, lo meditan en casa, ahorita solo lo haré rápido. ¿Saben qué estaban pasando ellos? Persecución, hambre, desnudez, tribulación, angustia. Y Pedro va a escribir para animarles a no nieguen al Señor, manténganse firmes. Es interesante, ¿no? Lo que Dios puede hacer con un hombre restaurado. El que negó al Señor después puede morir y animar a otros para no negar al Señor. No es hipocresía, es restauración. Pero bueno, a estos les dice, escuchen lo que les dice. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso es lo que decía en un momento. Eso de ser rociados con la sangre es una imagen de Éxodo 19 y 20, una imagen de pacto. ¿Por qué hace esto Pedro a una iglesia perseguida? Hermanos, porque recordar quiénes somos nos puede dar fuerza para vivir en esta tierra en tribulación y dolor. Porque cuando yo sé que mi patria es celestial, que mi Padre es Jehová, que yo estoy en pacto con Él, cuando yo sé que he sido unido al pacto por su sangre rociada, hermanos, podemos entonces estar dispuestos a sufrir y a padecer en este mundo. Benditos, benditos los que están en este pacto. Oh, pero no puedo decir lo mismo de ti. No te puedo decir bendito y bienaventurado si tú no te has humillado ante Cristo, no te has arrepentido de tus pecados, no has creído en Él. No te puedo decir bendito, más bien te puedo decir ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Que estás fuera de la gracia de Dios. Solo hay una forma de entrar en el pacto y no es por obras, y no es por asistencia a la iglesia, y no es por buen comportamiento. Hay solo una forma. Su nombre es Cristo. Hay solo un mediador y su nombre es Cristo. Hay solo un Salvador y su nombre es Cristo. Y nadie entrará a este rebaño pactual aparte de su preciosa obra y sangre. Esa es mi invitación. Tú que estás fuera del pacto. ¿No decía nuestro Señor Jesucristo, yo tengo otro rebaño que vendrá a mí? Hablaba de los que no son judíos por nacimiento, que no somos judíos por nacimiento. La invitación está puesta. Tú que estás fuera del pacto, eres invitado a entrar en un pacto con Él y recibir bendición ahora y por la eternidad. Hermanos, cantemos por lo tanto con gratitud y gozo ante nuestro Dios.